buenas noches, damas y caballeros. Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Estamos cursando el segundo semestre de Contaduría Pública Autorizada en la modalidad de distancia virtual. A continuación vamos a hablar nuestro tema del proyecto integrador de saberes, que habla acerca de las normas internacionales de la contabilidad número 7, flujo de efectivo de la empresa camaronera Calmarvin S.A. Los docentes de la cátedra integradora son la señora Pilacuán Cadena Joana, el señor Boca Ruiz Fernando Francisco, la señora Bela Lara Orfelia Raiza. Los intervinientes responsables del proyecto son Campoverde Vega Estrella, Gabriela Rosales Malavé, Rivadeneira Pazmiño Celia, Ugalde Ortiz Javier Vicente, Villao Rodríguez Marixa y mi persona, Abelardo Torres Gilson. A continuación voy a hablar acerca de la introducción de nuestro proyecto integrador de saberes. La generación de efectivo es uno de los principales objetivos de los negocios. La mayoría de sus actividades van encaminadas a provocar de una manera directa o indirecta un flujo adecuado de dinero que permita, en general, a retribuir a los dueños un rendimiento satisfactorio. En pocas palabras, un negocio es negocio solo cuando genera una cantidad relativamente suficiente de dinero. Las empresas necesitan contar con efectivo suficiente para mantener la solvencia. El flujo de efectivo es una herramienta vital para controlar los ingresos y egresos, de tal forma que permita confrontar las obligaciones diarias al tiempo que sirve para medir los fondos con los que se dispone la empresa. Asimismo, el flujo efectivo está completamente vinculado con la rentabilidad del negocio, principalmente porque marca la pauta para poder enfrentar contingencias no previstas y tener dinero disponible para las inversiones que pudieran presentarse. Sin embargo, a pesar de la importancia, uno de los problemas financieros más comunes es la falta de atención al tema. El conflicto se agrava cuando no se está preparado para resolver de forma rápida y acertada los conflictos del flujo efectivo. Uno de ellos puede ser la incapacidad para afrontar los pagos propios de la operación o incluso malgastar el efectivo cuando se tiene un excedente. La importancia del estado de flujo efectivo surge del hecho que permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, cómo se genera y utiliza el dinero y sus equivalentes en la administración del negocio. Todas las empresas necesitan efectivo para realizar sus operaciones, pagar sus obligaciones y determinar si su operación le genera los recursos suficientes o requieran financiamiento, por lo que se convierte en un insumo importante para el análisis y la planeación financiera, entregándole una información clave que ayuda a tomar las siguientes decisiones. ¿Cuántos insumos podemos comprar? ¿Puedo comprar al contado? ¿Es necesario solicitar crédito? ¿Debo cobrar al contado o es posible otorgar crédito? ¿Puedo pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un refinanciamiento? ¿Puedo invertir el excedente de dinero en nuevos instrumentos financieros o proyectos? La estructura de este estado financiero pretende detectar a la brevedad posible el origen de todo el dinero que ingresa a la empresa o entidad, así como programar todo lo que se debe pagar. Por lo tanto, de manera general, elaborar un estado de flujo de efectivo proyectado permite, por ejemplo, anticiparse a futuros déficits de efectivo y de ese modo poder tomar la decisión de buscar financiamiento de antemano. También establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de créditos, por ejemplo, al presentarlo dentro de su plan o proyectar de negocios o estrategia de gestión. Si tiene saldos positivos acumulados en algunos periodos, parte de estos saldos los podemos invertir en el mercado de capitales y así generar una fuente de ingresos adicional. También se pueden invertir en tecnologías o equipamientos para mejorar la gestión de la empresa. El planteamiento del problema de nuestro proyecto integrador de saberes es si diariamente en cualquier tipo de negocio se manejan entradas y salidas de dinero o efectivo, y siempre se debe conocer cuáles fueron los movimientos que originaron tantas las entradas como las salidas, por lo que se requiere contar con el conocimiento necesario para lograr controlar el manejo del efectivo. Generalmente estos movimientos van registrados mediante un estado financiero denominado estado de flujo efectivo. Actualmente esta información o este estado financiero es exigible para la mayoría de las empresas.
y su razón de ser o de funcionar es lógicamente para el flujo de efectivo sea positivo. Es decir, que nos deje beneficios tanto como para ampliar el negocio como para poder cumplir con nuestras obligaciones más próximas. La justificación. El presente proyecto se enfoca en la imperiosa necesidad e importancia de aplicar las normas internacionales de contabilidad número 7. Interesantemente, esta norma exige a las empresas a presentar un estado de flujo efectivo revelando los componentes de la partida de efectivo y equivalente al efectivo mediante la presentación de la conciliación de los saldos que figuran en su estado de flujo. A raíz de la necesidad, este proyecto justificará la presentación del estado de flujo de efectivo utilizado de forma conjunta con los otros estados financieros, el mismo que proporcionará información que permitirá a los usuarios evaluar lo siguiente: los cambios en los activos netos de la empresa, estructura financiera, entiéndase también su liquidez y solvencia, y la capacidad para modificar los importes y las fechas de cobros y pagos. La intención de este trabajo es exponer los beneficios que otorga la aplicación de los datos que arrojará dicho flujo, en donde sabemos con certeza de la disponibilidad del efectivo o equivalente del efectivo, con el fin de dar soporte e incentivar la utilización del estado de flujo de efectivo. Realizaremos un diagnóstico convincente, diseñaremos estrategias de mejoramiento en los compromisos de pagos adquiridos y en la implementación del proceso determinaremos las mejoras, oportunidades y avances de la camaronera Catmarben S.A. En niveles generales es de suma importancia la clasificación de los flujos de efectivos procedentes de las actividades de explotación, de inversión o de financiación, de modo que resulta apropiada al momento de evaluar el impacto de las mismas en la posición financiera de la empresa. La contribución que aportará este proyecto hacia los directivos de la empresa será de gran ayuda para evitar el desorden operacional y dilapidación del dinero. Saber en qué y por qué invertir con bases sólidas permitirá que el futuro de la empresa, objeto de nuestro estudio, obtenga las mejores rentabilidades, evitando así pérdidas y, en casos muy graves, posterior quiebra. El objetivo general es revisar si se está aplicando de la manera correcta las normas de la NIC 7 con respecto al estado de flujo efectivo que lleva la empresa camaronera Catmarben S.A. y así poder tener la capacidad para generar flujos futuros efectivos, evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento interno y externo, y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los ingresos y egresos. Los objetivos específicos: levantar la información necesaria para el cómodo análisis del manejo de los flujos de efectivo de la empresa, analizar minuciosamente el plan contable basados en la información otorgada por la empresa camaronera Catmarben S.A. para determinar si está acorde con el NIC, ayudar a la empresa a tener claridad sobre su capacidad para generar efectivo, de cómo genera su efectivo, para sí mismo poder proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. Permitir a la empresa, mediante el análisis de cada una de las partidas que inciden en la generación de efectivo, elaborar políticas y estrategias que permitan a la empresa utilizar óptimamente sus recursos. Muchas gracias por su atención y a continuación mi compañera va a hablar sobre el marco legal. Con el docente de cátedra integradora, la ingeniera Pilacualce Cadena Joana, y la materia colaboradora, el economista Cueva Estrada Miguel. El tema que le vamos a hablar de la materia del PIS es la implementación de las NIC 7 en la camaronera Catmarben en el 2017-2018. A continuación vamos a hablar sobre el marco referencial. El marco referencial tiene las bases teóricas y en el origen y la evolución de las NIC. Actualmente la economía de cada país crece y diversas empresas llegan a dominar los grandes mercados internacionales debido a esta expansión comercial. Por este motivo se origina la creación de las NIC, las normas internacionales de contabilidad, para hacer la regulación y control de todos los estados financieros, para tener una información eficaz y eficiente de todas las situaciones que existen actualmente en la empresa. Las NIC, las normas internacionales de contabilidad,
han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras, profesionales, del área contable a nivel mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros. Las NIC, como se conoce popularmente, son un conjunto de normas y leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y en la forma de la información que debe aparecer en dichos estados. Estas normas internacionales de contabilidad pueden ser aplicadas en todas las empresas según los diferentes estudios para dar la información eficiente y veraz de cada situación que se realiza actualmente en la empresa. Como en la camaronera vamos a aplicar la NIC 7, que es referencialmente el flujo de efectivo. Con esta información nosotros vamos a analizar los movimientos reales de efectivo que hay en la empresa. Los objetivos de las NIC es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y los equivalentes del efectivo de una entidad mediante el estado de flujo de efectivo, en que los flujos de los fondos periódicamente se clasifican según las actividades de operación, de inversión y financiamiento. Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo en la empresa. Esta clasificación se debe hacer de una manera eficiente para ver en qué se invierte el efectivo en la compañía. ¿Por qué son necesarias las normas internacionales de contabilidad? Son necesarias porque impiden que los inversores, analistas y otros usuarios compartan fácilmente los informes financieros de las empresas que operan en diferentes países, aunque dentro de del mismo sector. El Consejo Europeo aprobó el reglamento de aplicación de las normas internacionales de contabilidad que requieren los grupos cotizados. Esto nos sirve para que las empresas puedan analizar y las personas que quieran invertir tanto en las compañías puedan analizar las operaciones financieras que hay en cada compañía. Porque, por ejemplo, existen compañías que tienen que mueven mayores cantidades de dinero, pero no saben en qué realmente invierten el efectivo, o sea, si los ingresos y salidas de dinero en las compañías. Si afecta el proceso de adaptación en el departamento de contabilidad de la empresa, pues no, la aplicación de estas normas no afecta en el departamento de la empresa porque como todas las empresas deben tener un control contable, lo que hace la SNIC es regular que esta información sea veraz, regular y al mismo tiempo controlar para que esta información pase a los inversionistas, a los accionistas de una manera eficiente. O sea, cada vez que soliciten información puedan hacerse dar la información del flujo de efectivo de la compañía. ¿En cuánto tiempo se necesita una empresa para adaptarse a las normas internacionales de contabilidad? Esta adaptación no existe un tiempo exacto donde se pueda determinar que la empresa pueda adaptarse a estas normas, porque si bien en la compañía vamos a implementar la NIC 7, existen más normas internacionales de contabilidad que al momento de irlas aplicando a la compañía pueden pasar en el transcurso de un año hasta más años hasta que la compañía se adapte a la adaptación de todas las normas internacionales de contabilidad. El estado de flujo de efectivo tiene como objetivo que la información acerca del flujo de efectivo sea útil porque suministra a los usuarios los estados financieros, las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar flujos de efectivo, para tomar decisiones económicas. Los usuarios deben evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como fechas en que producen y el grado de certidumbre relativa de la aparición. El objetivo de esta norma es requerir el suministro de la información sobre los cambios históricos de los efectivos y equivalentes del efectivo. Como les decía, estas normas son necesarios para que uno se dé cuenta en cuándo tiene suficiente efectivo, cuándo puede invertir y cuándo no puede invertir, o simplemente para hacer los pagos necesarios. Los beneficios de la información sobre los flujos de efectivo es que un flujo de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de estados financieros, suministra información que permite a los usuarios elevar los cambios en los activos de una empresa. Su estructura financiera incluye la liquidez de la compañía.
Entonces, y ahí nosotros analizamos la liquidez y solvencia de la compañía. Y con esta información es la que nosotros planteamos implementar esta NIC 7 en la compañía, porque si bien es cierto, la compañía invierte bastante dinero en la compra del camarón y compra y venta de camarón, entonces tenemos que ver los valores exactos, valores y rendimientos del efectivo que existen mensualmente y parcialmente, porque al momento que existen los inversionistas, pueden decidir si invierten en más piscinas o simplemente mantienen porque no existe la suficiente liquidez de efectivo. Muchas gracias, compañero. Yo les voy a hablar sobre el marco legal de la camaronera Carmaven S.A. Nos dice que el tipo de contrato que mantiene la camaronera con los trabajadores es de modalidad contrato individual de trabajo a tiempo indefinido. Nos dice que la forma de remuneración se pacta entre el empleador y el trabajador, siendo la base el salario básico del Ecuador. En ningún caso la remuneración se podrá ser inferior a la establecida por la Comisión Sectorial para cada actividad. Nos dice que la camaronera Carmaven reconocerá también al trabajador las obligaciones sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana, siendo las jornadas y descansos, las vacaciones anuales, el lugar de trabajo, de la afiliación al seguro social, de la capacitación al personal y de las personas del trabajo para personas con discapacidad. De las jornadas de trabajo son las máximas diarias y semanales en conformidad con la ley en los horarios establecidos de acuerdo a sus necesidades y actividades. Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y en razón de las circunstancias no pudiera interrumpirse. Si el trabajador labora en esos días, se designará otro tiempo igual entre semana para el descanso. De las vacaciones anuales, todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un periodo ininterrumpido de 15 días de descanso. Los trabajadores que hubieran prestado servicios por más de 5 años tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes, o recibirán en dinero la remuneración correspondiente por los días excedentes. Del lugar de trabajo, nos dice que el lugar de trabajo en la camaronera Carmaven será en las instalaciones ubicadas en la provincia del Oro, Cantón Machala, provincia de la Providencia. De la capacitación para el personal. Todos los trabajadores deberán recibir una capacitación sobre las funciones a cumplir. Esta se deberá realizar también al personal nuevo que ingrese, informando a estos sobre los posibles riesgos laborables. Se recomienda realizar capacitaciones en temas tales como buenas prácticas de manejo de sustancias peligrosas, higiene básica, salud y bioseguridad, manejo y calibración de equipos. De la afiliación a la seguridad social. Todo trabajador que ingrese a trabajar estará afiliado al IES desde el primer día de labores. Nos dice que el pago de las aportaciones al IES no son impuestos, sino son contribuciones económicas depositadas a favor de cada trabajador, a cambio de lo cual el IES proporciona los siguientes seguros: riesgo de trabajo, enfermedad común, maternidad, vejez, cesantía, mortuorio y seguros de sobreviviente. A continuación vamos a hablar sobre la metodología para elaborar, analizar e interpretar los estados de flujo de efectivo.
En este tema podemos ver la responsabilidad de la administración del efectivo. Dentro de esta responsabilidad hay una estrategia muy eficaz para el manejo eficiente del efectivo. Consiste en retrasar lo que más se pueda los pagos a los proveedores, teniendo cuidado de no caer en mora. Esto se logra solicitando créditos a largo plazo en la medida de lo posible. Otra de las medidas que podríamos tomar es agilizar el ingreso de efectivos, solicitando a los clientes anticipos. También otro modo de incentivar a los clientes que nos ayuden con ingresos es ofreciendo descuentos por el pronto pago. Esto busca disponer de efectivo lo más pronto posible y de este modo nosotros tenemos dinero para enfrentar obligaciones monetarias. A continuación podemos ver lo que son las actividades que afectan el efectivo. La venta o prestaciones de servicios al contado, el cobro de cuentas por cobrar surgidas de ventas a crédito, compras de bienes y servicios al contado, pago de intereses sobre préstamos, cancelación de cuentas acumuladas, pago de impuestos y pago de beneficios a los empleados. Estos 4 puntos que vemos a continuación son aquellas fuentes de información que nosotros necesitamos para la elaboración del estado de flujo de efectivo. Sin esta información nosotros no podríamos elaborarlo. Como punto 1 tenemos el balance general del año anterior, el balance general del periodo que se va a elaborar, el estado de resultados del periodo corriente y los estados de cambio de patrimonios netos. Procedimiento para elaborar el estado de flujo efectivo. Tenemos 2 métodos, el método directo y el método indirecto. En el método directo, uno de los métodos que podemos utilizar es haciendo los registros contables de la organización o también ajustando cuentas del estado de resultados. En el método indirecto podemos ver que los cambios habidos durante el periodo de los inventarios en las cuentas por cobrar y pagar son importantes para elaborar este método. Las partidas se reflejan en el efectivo, es decir, todas las partidas no monetarias. Cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se consideren flujo de efectivo de inversión o de financiación, ejemplo, pérdidas o ganancias de la venta de los activos fijos. ¿Cómo analizamos e interpretamos el estado de flujo de efectivo? En las actividades de operación, si el resultado es positivo, indica que la empresa es capaz de generar excedentes de efectivo de sus propias operaciones. Por el contrario, si el resultado nos da negativo, la situación refleja que las operaciones de la empresa no son lo suficientemente rentables para mantenerse por sí solas y es necesario recurrir a otras fuentes externas para obtener los recursos. En las actividades de inversión, las condiciones normales deben de presentar un flujo negativo, lo cual indica que se está invirtiendo en activos fijos o en otras entidades, los cuales generarían flujo de efectivo a futuro. En las actividades de financiación, con respecto a las actividades de financiación, lo ideal es que se presenten flujos negativos, lo cual equivale a que se están disponiendo las deudas o se están retribuyendo a los accionistas mediante el pago de dividendos. En este cuadro nosotros vamos a poder ver el equilibrio entre los diferentes flujos de efectivo. En el caso número 1, el Estado nos indica que la empresa se encuentra en un estado de introducción. Cuando una empresa inicia operaciones, es común observar que los flujos de efectivo por actividades de operación se presenten con signos negativos, como podemos ver en este momento, y los de financiamiento sean positivos, debido a que la única fuente de ingresos es la aportación de los socios. Por el contrario, si la empresa no está introduciéndose en el mercado y presenta tal situación, significa que está con problemas serios de financiamiento y puede llegar al caso número 5, que más adelante lo vamos a ver. En el caso número 2 tenemos que esto estaría en un estado de crecimiento. En este caso la empresa ya obtiene flujos positivos de actividades de operación. No obstante, siempre necesita de financiamiento externo o interno para sufragar las necesidades de inversión. En el caso 3 es un estado de madurez. Como se puede apreciar, es el mejor estado que conviene a una empresa presentar, pues está en la capacidad suficiente de generar flujos de efectivos positivos provenientes de las actividades de operación. El caso número 4 podemos ver que es un estado de declive. Representa que la empresa, además de que los flujos positivos que genera de las actividades de operación, necesita desprenderse de inversiones para poder pagar administradores del negocio. En el caso número 5, el estado es de un estado de reestructuración.
¿Qué podemos decir en este caso? Se presenta cuando la empresa, luego de que ha transcurrido cierto tiempo, no es lo suficientemente rentable para cobrar sus propias operaciones, en cuyos casos necesita obtener financiamiento externo. Y el último caso que presentamos a continuación es el de la liquidación. Esto ya es cuando una empresa se encuentra en el proceso de liquidación. Vamos a poder notar que aquí en este cuadro que está positivo en lo que es inversiones es porque se están vendiendo los activos y entonces se están generando ingresos. Pero ya esto ya es cuando una empresa está a punto de la liquidación. Buenas tardes, mi nombre es Celia Rivadeneira. Después del análisis que hemos estado haciendo a la compañía Camarben, a través del estado de flujos de efectivo, se les recomienda hacer un préstamo a la alguna institución financiera para cubrir la inversión de los activos fijos que necesita adquirir la compañía. Se le presentan tres opciones. Tenemos la opción número 1, que es a través del Banco del Austro, con una tasa del 12.2529% capitalizable quincenalmente. Tenemos la opción 2, que es el Banco Ecuador, con una tasa del 12.6787% capitalizable semanalmente. Y la tercera opción, que es la que ofrece la CFN, con una tasa efectiva del 12.4147%. Estas tres opciones, como se pueden apreciar, están capitalizables de una manera diferente, por lo tanto no nos podemos arriesgar a llegar a una conclusión sin antes hacer una capitalización uniforme para las tres opciones. En este caso yo he escogido hacerla capitalizable anualmente. Tenemos la opción 1, el Banco del Austro, como dije, con una tasa del 12.2529 y una periodicidad de 24, porque hablamos de que era una tasa quincenal, era una capitalización quincenal, entonces es 24 quincenas que tiene el año. Vamos a convertir esta tasa en anual mediante esta fórmula, donde sumamos la unidad más la tasa, en este caso, dividido para el 24, que es el periodo, y elevado a la 24 también. Y nos da un resultado del 13% capitalizable anualmente. De la misma manera procedemos con la opción 2, que es Ban Ecuador, donde lo que va a variar aquí es el periodo. Tenemos una tasa del 12.6787% con una capitalización semanal, por lo tanto el P va a cambiar, que es 52, lo dividimos para 52 y lo vamos a potenciar a 52. Y luego entonces vamos a obtener una tasa del 13.50% capitalizable anualmente. Y por último la opción 3, que vamos a proceder de la misma forma, con la misma fórmula, y vamos a obtener teniendo un periodo de 2 por ser una tasa semestral, vamos a obtener una tasa del 12.80% capitalizable anualmente. De esta manera, ya teniendo las tres tasas capitalizables a un mismo periodo, en este caso anual, podemos proceder a buscar el pago o renta que va a generar cada una de estas opciones, y contemplando que tenemos el valor del préstamo de $450,000 y en este caso de la opción 1, la tasa de interés, hemos llegado por el ejercicio anterior al 13% capitalizable anualmente.
Esto mediante la fórmula aplicada llegamos a una renta de 127.941,55. En la opción 2, con respecto a Ban Ecuador, aplicando la misma fórmula, pero la diferencia es que el interés aquí es el 13.5%, multiplicando todo por el valor del préstamo, tenemos una renta de 129.505,99. Y por último, la opción 3, que es la opción más acertada por tener una tasa más baja, que es del 12.80%, vamos a tener una renta, aplicando la fórmula, una renta de 127.317,78. Con esto obtenemos la renta que vamos a pagar por el préstamo durante 5 años. Estos valores están registrados en la tabla de amortización con periodos anuales, donde podemos ver pues que los intereses sumados al capital nos dan un valor de 639.707,72 en el caso del Banco del Austro, la primera opción. La segunda opción, Ban Ecuador, tenemos un total de pago de 647.526,96. Y la última opción, que es la de la CFN, vamos a obtener un pago final de 636.588,92, siendo esta, como ya dijimos, la opción más acertada a la hora de hacer un préstamo para nuestra compañía. Del estudio económico y financiero realizado aplicando el estado de flujos de efectivo conforme a la NIC 7 a la empresa, se pueden obtener las siguientes conclusiones. Camarben S.A. genera una gran plaza de trabajo en el sector de Machala, por lo que es conveniente que se busque incentivar a los pobladores de la región a especializarse más en el sector camaronero y que puedan contribuir de manera positiva a la empresa, de la misma manera obtener una mejor calidad de vida. Es necesario además que los trabajadores cuenten con respecto a la adquisición de equipos para mejoras corporativas. Se concluye que con la implementación de estos se podrá sembrar de manera más eficiente una mayor cantidad de larvas de camarón. Es conveniente también que la empresa tenga la inversión que se realizará. Es considerable en comparación a los beneficios que se obtendrán. El préstamo servirá para financiar la misma y se lo podrá cancelar en cuotas mensuales durante 5 años plazo. Por otro lado, podemos observar que los ingresos que se obtienen tanto en las temporadas altas como bajas de siembras compensan los costos de producción en los que se incurren. Estos ingresos se deben gracias a que la empresa posee una cartera fija de clientes que conocen la trayectoria de la misma en el mercado camaronero. La empresa cuenta con la infraestructura necesaria y debe aprovechar toda la capacidad productiva que posee para poder mejorar la producción y de igual manera los ingresos. Recomendaciones. Bajo el análisis de factibilidad financiera podemos realizar las siguientes recomendaciones. A pesar de que Camarben S.A. cuenta con clientes fijos, la empresa debe preocuparse por atraer más clientes para generar mayores ingresos. Esto se puede lograr con una mejor relación entre clientes y directivos de la empresa, estableciendo acuerdos y ventajas para sus consumidores. También es necesario que los trabajadores cuenten con capacitaciones de manera frecuente debido al bajo nivel de educación de los empleados, para que puedan adquirir conocimientos que influenciarán en la supervivencia de las larvas, es decir, aumento de la producción. Se recomienda también que los directivos seleccionen de manera más minuciosa al personal de la empresa.
analizando las aptitudes y experiencia que poseen para poder cumplir a cabalidad el cargo que se les asigne. También es conveniente que Camarven S.A. tenga una mejor relación con sus competidores, debido a que el mercado en el que compiten es cerrado y es posible trabajar de manera colectiva para que todos puedan crecer. Y también otra recomendación, además de los activos que se adquirirán con el nuevo préstamo, deberían hacerse cambios y remodelaciones cada tiempo, de tal manera que obtengan más experiencia y sean más fuertes en el mercado en el que compiten.